la peor parte de tener acceso al conocimiento? Y ustedes podrán decirme, Diana, tener acceso al conocimiento es a lo que más aspira el ser humano. Nosotros, que somos espíritus encarnados en un cuerpo tridimensional, a lo que más aspiramos es al conocimiento. Ok, sí, tienes razón. Pero cuando accedes al conocimiento desde la inmadurez, cuando no tienes ni la sabiduría, cuando no tienes ni la ética, ni los escrúpulos, puede ser completamente un accidente, y las religiones saben completamente de eso. O sea, el conocimiento en poder de personas que no tienen escrúpulos es un accidente, es lo peor que puede pasar. Pero, ¿a qué vamos con esto? Hoy les voy a contar cómo fue que descubrí la hipnosis y cómo es que tú puedes aplicar la hipnosis en tu vida, qué beneficios te va a traer y cómo hacer una autohipnosis para cambiar algunas cosas que a lo mejor no te gustan y que podrías mejorar. Soy Diana Álvarez, tu cónsul, y me da un gusto enorme estar contigo en otro video. Yo tuve acceso a este conocimiento a la edad aproximadamente de 8 y entre 8 y 9 años. Tuve acceso a un libro de hipnosis. Era para mí la edad perfecta para aprenderlo, para memorizarlo, para entenderlo y para ponerlo en práctica a mi muy infantil conveniencia. Bueno, ¿cómo encontré este libro? Los encontré. Si mi papá hubiera sabido que la mejor forma de esconder algo es ponerlo donde todo el mundo lo vea, a lo mejor habría puesto todos los libros apilados en la mesa y me habría incluso obligado a leerlos, ¿no? O aprendérmelos, como en la escuela que las monjas me enseñaron, y aprenderme los 10 mandamientos y los dogmas de la iglesia. No, 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 no. Bueno, está bien. Bueno, total que uno de los primeros libros que encontré fue un libro así, flaquito, pequeñito, delgadito, casi sin chiste, pero que en la portada tenía la cara de un hombre y así apenas se veía esto, donde se veían sus ojos penetrantes. Y el título en letras rojas decía, domine la mente de los demás. Ahí fue donde entendí que no puedes juzgar un libro por su portada y que no porque pienses que hay un libro que esté flaquito, delgadito, casi sin chiste, pues va a ser precisamente inocuo, ¿no? Al contrario. Entonces, bueno, ahí fue donde aprendí que no puedes juzgar a las cosas ni a las personas de esa manera. El tema principal del libro era hipnosis, autosugestión e hipnosis. Así que devoré todo el libro y terminé de leerlo unos días después de que lo puse en práctica. Sí, porque yo solía poner en práctica las cosas antes de entenderlas o antes de terminarlas. Así como cuando compras un aparato eléctrico, una computadora, laptop o lo que sea, yo primero la utilizo, hago todo lo que tengo que hacer, la instalo y luego leo los instructivos. O sea, espero que tú seas una persona más sabia, más lista, más consciente y primero leas las instrucciones. Me volví una mentalista profesional en 10 minutos y ya como una mujer madura de 8 o 9 años decidí ponerlo en práctica. Y el primer principio es que la persona a la que quieras hipnotizar también quiera ser hipnotizada y o en su defecto, el segundo punto, así lo decía el libro, es que sea mentalmente más débil o frágil que tú, por decirlo de una manera bonita. Yo también pensé en mi hermano menor, pero no por cuestiones éticas no lo hice, sino porque el cabezón pues no me dio chance de intentarlo. Así que bueno, pensé en algún otro ser vivo que fuera más o menos como que fuera como más o menos del pelo, y pues lo único que pude pensar fue en un gallinero que tenía mi abuelita en el patio de atrás. Ahí tenía gallinas, guajolotes, pollos, conejos, patos, así que yo puse el foco en un guajolote, pero pues el pinche guajolote casi me corre. O sea, yo creo que si eres de pueblo y nunca te ha perseguido un guajolote, no eres de pueblo. O sea, yo creo que no hay una sensación de mayor adrenalina, emoción, nervios, que el hecho de que te persiga un pinche guajolote. Creo es lo más peligroso que te puede pasar. Pero bueno, ya después de que superé lo del guajolote, empecé a hipnotizar a la gallina. Uno de los principios que planteaba el libro, recuerdo en aquel entonces, era generar rapport, lo que ahora se conoce como rapport en programación neurolingüística o en comunicación eficaz, que es empezar a imitar de alguna manera los gestos de la persona con la que vas a trabajar mentalmente. ¿Por qué? Porque tienes que inducirla. Es una cuestión de acompañamiento. De hecho, en alguno de los entrenamientos que doy de priming, hablo de eso. Entonces, es el acompañamiento. Una vez que elegí a la gallina, ya sabes, empecé a mirar a la gallina como miran las gallinas, así como de ladito, y a caminar despacito, como camina la gallina. Y ahí, mi atención en la gallina, hasta que la gallina empezó a notarme. Y entonces nos volvimos como un espejo. Empezamos como en nado sincronizado, ¿sabes? Como en el ballet del cisne negro, la gallina y yo, en el patio de la casa de mi abuelita, así como dos bailarinas imitando nuestros movimientos mutuamente. Ahí fue cuando se me vino la epifanía, la revelación, y cuando me di cuenta del poder del hipnosis. Pinche gallina me había hipnotizado a mí. ¿Sabes?
O sea, yo había fracasado, pero había logrado una conexión con la gallina conmigo, ¿no? La hipnosis justamente va un poco de eso, así que ahora te comparto 9 puntos te voy a compartir para que aprendas a utilizar el poder de la autosugestión. Vamos a dejar la hipnosis a terceras personas, animales o cosas de lado. La hipnosis es una técnica a través de la cual se induce a una persona a un estado de sueño o de ensoñación. Se trata de un estado transitorio, no se queda ahí para siempre, pero es provocado justamente para poder hacer un cambio. ¿Okay? La Sociedad Americana de Psicología define a la hipnosis como un procedimiento durante el cual se sugieren cambios en las sensaciones, percepciones, actitudes, sentimientos y la conducta de una persona. Entonces se podría decir que con la hipnosis se logran aquellos cambios que normalmente en un estado consciente son difíciles de realizar, y eso se debe a que la hipnosis va a un estado más profundo, que es el estado subconsciente. Así que te comparto 9 pasos para que tú puedas poner en práctica la autohipnosis y no dejes que venga una persona como yo a los 8 años a hacer este tipo de cosas. Ok, el punto número 1 es que debes tener presente y bien claro cuál es el motivo por el que quieras hacer este procedimiento. Vamos a poner este ejemplo. ¿Quieres mejorar tu actitud durante el tráfico en el camino al trabajo? ¿Vale? Siempre te estresas, sales de buenas de tu casa, pero llegas al trabajo hecho un energúmeno porque el tráfico y el caos. Entonces, tener bien presente que eso es lo que quieres cambiar y reemplazarlo por un estado de bienestar. 2, detectas los patrones que detonan esos estados emocionales de incomodidad o de intranquilidad. A lo mejor lo tuyo era ¿por qué siempre llego de malas al trabajo? No me gusta el trabajo. Y el patrón que detona esa actitud es el tráfico. Entonces, de aquí, ya que tienes identificado eso y qué es lo que quieres hacer, viene el paso número 3, que es comenzar a relajarte. Obviamente tienes que hacerlo en un espacio donde esté tranquilo, libre de ruidos, de ruidos visuales, a lo mejor donde esté la luz mucho más baja, que no haya el ruido exterior que te pueda distraer. Yo lo que hago para comenzar a bajar mi frecuencia de vibración cerebral es hacer 3 respiraciones de la siguiente forma. Cruzo las manos de esta manera y con mi pulgar derecho tapo mi poro izquierdo, o bueno, para que no se te complique como lo ves, así como lo estoy haciendo en el video, e inhalo profundamente por ese poro, sostengo un momento en la respiración dentro de mí y luego por ese mismo poro la suelto, sin soltar el otro. El otro tiene que estar completamente tapado. Y cuando termine completamente de vaciar mis pulmones, cambio de mano y hago el ejercicio con el otro lado, así 3 veces cada uno. Esto es para relajarme lo más posible. El punto número 4 es contar del 10 al 0, induciendo a la relajación cada vez más profunda y utilizando el tono de voz adecuado. Este tono de voz que estoy utilizando ahora, pues evidentemente es bastante fuerte o un volumen considerable que no te va a ayudar a ninguna relajación. Puedes utilizar el ASMR, que de hecho voy a subir unos videos en la comunidad. Van a estar accesibles para ti. Hay personas que ya están suscritas al canal, hay personas que se están uniendo a la comunidad donde estoy subiendo material exclusivo, así que te recomiendo que te unas a la comunidad. Creo que el precio por estar en la comunidad es sumamente simbólico y puedes acceder a un montón de material que voy a estar subiendo para que te pueda ayudar y beneficiar más. El punto número 5 es llevarte a ese estado de bienestar, o sea, inducir a un estado de bienestar, haciéndote sentir o evocando aspectos en los que normalmente estás relajado, te sientes cómodo, estás en tu habitación, todo está bien, todo es perfecto. Y luego traes a la mente una disposición a un estado de bienestar y lo vinculas con la experiencia que te causa malestar para reemplazar la sensación. Es decir, una vez que te has inducido a un estado de bienestar, traes a la mente desde lejos la imagen del tráfico, pero reforzando en cada instante el hecho de que cuando toques en tu pecho vas a sentir ese bienestar, vas a sentir alegría, vas a sentir agradecimiento porque tienes un transporte para moverte al trabajo, lo cual te hace sentir muy feliz, muy agradecida. Pon el ejemplo que tú quieras, pero tienes que encontrar la parte que te genere satisfacción ahí. ¿Por qué? Porque esta acción va a ser la que reemplace esa emoción de negatividad, de estrés, por una de satisfacción, tranquilidad, bienestar y armonía. Entonces, creas un gatillo específico que detona el comando del bienestar. Por ejemplo, el gatillo específico que yo escogí hace tiempo, también hice un proceso de autosugestión para poder lidiar con un aspecto de tristeza en mi vida. Entonces, cada vez que iba al supermercado,
me tocaba el pecho y decía, soy suficiente para mí, con un proceso de autosugestión antes. Entonces, cada vez que me venía la tristeza, me ponía la mano en el pecho y decía, soy suficiente para mí. Y esto me traía, como yo había hecho una meditación y una autohipnosis donde vincular un montón de sensaciones amorosas, optimistas, de protección y de seguridad para mí, el solo hecho de ponerme la mano en el pecho me causaba una sensación de bienestar que empezó a contrarrestar la sensación de tristeza o de ansiedad que me causaba ir al supermercado. Entonces, esto es el gatillo. El punto número 8 en la autohipnosis es volver del estado 0 de una hipnosis profunda al número 10, donde empiezas a escalar a un estado de mayor vigilia, pero trayendo ese conocimiento y ese nuevo condicionamiento contigo. Y el punto número 10 es repetir varias veces para crear nuevas carreteras neuronales, porque cuando quieres implementar la hipnosis o la autohipnosis, lo que haces no hay un botón que diga off y apagas una sensación o una creencia limitante. Necesariamente hay una carretera neuronal en la cual tú transitaste de un pensamiento a una emoción o de una situación, una circunstancia a una emoción. Entonces, es como cuando haces una vereda en el camino o en el campo o en la selva. Ahí en ese camino ya no crece el pasto, ya no crece la hierba por la cantidad de pisadas, las veces que has ido y vuelto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que necesitas es dejar de caminar por esa vereda neuronalmente para que vuelva a crecer el pasto ahí. Y entonces caminar por otro camino o empezar a hacer una brecha por un lado, volviendo a caminar, pero de otra manera, por otro lado. Una creencia negativa o un mal hábito no se desaparece de la nada, se reemplaza. Hay que crear una nueva sensación, hay que sustituir esa emoción o esa sensación por una que nos cree mayor bienestar y mayor armonía. Entonces, obviamente dejé de hacer la hipnosis a otras personas durante mucho tiempo, pero ciertamente el libro también decía que sí podías hipnotizar a algunos animales, así que años después que tuve a mi gato, Osiris, era un gato blanco, hermosísimo, tapatío, y muy mamón, o no es que tapatíos y mamones, no, o sea, un gato tapatío de Guadalajara, y era bien agresivo. Entonces, un día, mientras el gato estaba como medio somnoliento, dije, voy a hipnotizarlo para que deje de ser tan agresivo y tan mamón y tan distante, y empecé a hacerle una hipnosis. Obviamente la hice en favor de su mayor bienestar, para él, para que le beneficiara, no nada más para que me beneficiara a mí. Entonces, a partir de eso, yo activé ciertos comandos con ciertas palabras y movimientos con los dedos, y Osiris, cuando despertó, Osiris se volvió un gato mucho más dulce, mucho más tierno, mucho más cercano, mucho más lindo. Realmente esta técnica es súper poderosa. La gallina me enseñó mucho de eso, así que yo espero también haberles podido transmitir algo con esta experiencia. Pónganlo en práctica. Voy a dejar una meditación de autosugestión para la comunidad que ya se está uniendo a la comunidad de la Cónsul, y muchísimas gracias también por las personas que en el corazoncito también dejan un donativo porque colaboran para que la comunidad de los cónsules crezca. Te mando un abrazo de sol, te quiero mucho, me da mucho gusto compartir este contenido contigo. Soy Diana Álvarez, tu cónsul, y me encanta leer tus comentarios, todo lo respondo. Ten el mejor día de tu vida, bendiciones y te veo en un próximo video. Chao, chao.